Mire, la semana pasada se llevó a cabo la reunión de líderes del Foro Económico Asia-Pacífico. Ahí participó el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y tuvo un breve encuentro con el presidente de Estados Unidos, con Donald Trump. Esto a pocos días de que arranque la quinta ronda de negociaciones para el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto se dará este miércoles y será aquí justamente en la Ciudad de México. Para analizar los resultados de este foro, en donde se reafirman compromisos que tienen que ver con el comercio, saludamos a través de la línea telefónica a la maestra Raquel Saed. Ella es internacionalista, académica de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Maestra, qué gusto saludarla, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Pues maestra, este encuentro un poco casual, un tanto no planeado, pero prácticamente inevitable, se dio, pero ¿qué podríamos decir más allá de la anécdota, de la fotografía, de si llevaban una guayabera del mismo color y si conversaron los tres presidentes que discuten el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué podríamos decir de lo que ocurrió en Vietnam la semana pasada? Bueno, principalmente se trataba de este foro en el que todos participan. Este foro no significa una alianza económica, sino es un foro de discusión sobre los temas económicos donde participan todos los que están alrededor del Pacífico, y son países muy determinados, como son 21 de ellos. Entre ellos participa Chile, por ejemplo, Australia y países con economías muy disímbolas. Pero el tema aquí importante es que en realidad Trump y Peña casi no se encontraron, y que ese era el tema que nos ocupa en esta noche, ¿no? Sí. Fue básicamente esta entrada juntos al evento de la cena, donde van vestidos iguales, como si fueran uniformados, y que puede haber sido una especie de como se llama en periodismo, un framing, ¿no? Es la forma que vean, como para llamar la atención acerca de que, bueno, pues ahí estaba presente también Peña, ¿no? De alguna manera. Y por el otro lado, yo creo que más allá de toda la parte anecdótica, está el tema de qué tipo de negociaciones se estaban queriendo lograr. Vimos que mucho de lo que se habló es el tema de la bilateralidad, es decir, que Trump trata de establecer relaciones bilaterales con diferentes países, porque de esta manera lleva como el mando de la negociación en este sentido, a diferencia de tener un tratado de libre comercio, por ejemplo, con el de América del Norte que tiene con nosotros, o el caso del TPP, del cual ya se salió, ¿no? Sí. Que ahí ya no está, porque lo declaró de esta manera, y como todavía no se firmaba, pues ya Washington está hecho a un lado. Pero aquí lo interesante que pasó es que a partir de que, después de que se acabó el foro, de inmediato todos los países involucrados para el TPP dijeron, bueno, pues es el momento de proceder y ya de acabar con la negociación y firmarla, y va a quedar excluido el país con la economía más importante, pero sin dejar de menospreciar, sin menospreciar a China, por ejemplo, o a Canadá o a los demás países que están involucrados. Y de esta manera, pues Estados Unidos puede quedar aislado o puede llevar el mando de los temas bilaterales. Yo creo que mucha de la narrativa del comercio internacional de los próximos años va a estar basada en la idea o de la bilateralidad o de la multilateralidad. Y eso es básicamente de lo que yo podría decir. Peña Nieto, pues realmente los temas que nos importaban a nosotros ahí es si iba a tener algún encuentro con Trump donde hablaran, por ejemplo, de cómo van las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, y que sabemos que pues todavía tienen algunas reuniones más, y que la próxima, por cierto, es aquí en México. Y bueno, aunque hay un comunicado de la Cancillería, prácticamente no se menciona este encuentro, este saludo, esta conversación casual. Quiere decir que no hubo sustancia, ¿no? Entonces quizás la ronda que comenzará, la quinta que comenzará este miércoles, comenzará como terminó la cuarta, maestra. No sé si coincida con nosotros. Pues sí, muy probablemente, y tiene nada más hasta diciembre para seguir con este tipo de negociaciones. Yo veo que hay alguna reticencia de parte de algunos políticos de Estados Unidos a acabar con el Tratado de Libre Comercio, no así a renegociarlo. Y yo creo que no han avanzado demasiado las negociaciones, así que estaremos viendo en los próximos días.
Pero con respecto a la reunión, uno de los encuentros fue en el tema este de la foto, pero hubo otra donde ellos sí se encuentran precisamente a la hora de tomar la foto general de todos los líderes, y que aparentemente tuvieron un encuentro muy breve, donde pudieron haber hablado del tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio, y para ello vemos a este señor nombrado Lighthizer, que él dice que pues las negociaciones van en su curso normal, así que estaremos viendo eso, no nos queda más que esperar. Realmente la reunión no significó demasiado en cuestiones de negociación con Estados Unidos. Desde luego. Maestra, como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a entender estas realidades que nos afectan, que nos importan, y pues estaremos al pendiente, insistimos, de lo que acontezca a partir del miércoles desde aquí, de la Ciudad de México, en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Excelente noche y nuevamente muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación.